De pies, hermano. Vamos a ofrecer este día al Espíritu Santo, a poner nuestro corazón en sus manos y que nos los llene de mucho amor para poder abrir nuestro corazón a su palabra. Pon tu espíritu de amor en el fondo de mi ser. Ven y llena de tu paz mi corazón, mi espíritu y mi ansiedad. Pon tu espíritu de amor en el fondo de mi ser. Ven y llena de tu paz mi corazón, mi espíritu y mi ansiedad. Lléname de ti, oh Señor, lléname de ti, de tu gracia y tu perdón. Lléname de ti, lléname de ti, pon tu espíritu de amor en mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de reencontrarnos, de reunirnos, para abrirnos más y más a tu palabra en esta animación bíblica de la pastoral, de tal manera que podamos, como María, seguir tus pasos, ser capaces de engendrarte en nuestros corazones, de vivirte y dar a luz esa palabra para tanta gente que la necesita. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, vamos a continuar hoy mirando este tema sobre la animación bíblica de la pastoral. Vamos a ver si abrimos la pantalla que está cerrada de la computadora, del proyector. Y antes de comenzar, vamos a ir contándonos, hay que contarnos del 1 al 4, del 1 al 4 para el taller que vamos a hacer en el día de hoy. Entonces comencemos por aquí. 1, 2, 3, 4. Acá. Bien, guarden su número, el número que le corresponde. Y si van llegando, hay que estar atentos que los que llegan llegan un número 3. Atento a los que llegan. Atento a los que llegan. 3. Atento a los que lleguen, para poder que no perdamos el número. Bien, entonces vamos a mirar hoy el tema final, que es la animación bíblica de la pastoral y Jesús, formador de discípulos. Decíamos sobre la importancia de que descubriéramos la necesidad de animar bíblicamente la pastoral. Y esto se debe a que precisamente desde la Biblia, desde la palabra de Dios, es donde aprendemos a ser discípulos de Cristo. Es como el punto inicial, porque de allí sale la auténtica fe. Hay muchos tipos de fe, decíamos ayer al final. Hay muchos tipos de fe que aprendemos de oídas, de lo que nos dijeron. A veces una fe mágico-religiosa, a veces una fe un poco más depurada, a veces una fe muy mágica. Pero la palabra es la que nos brinda el camino auténtico de la fe. Hoy entonces veremos a Jesús, formador de discípulos, en Lucas 24, 13 al 35. Ese será el texto que veremos en el día de hoy. Y veremos cómo el liderazgo de Jesús en el camino de los discípulos de Emaús.
Recordemos un poco la situación. Jesús ha muerto, los discípulos se van unos, y estos se van de Jerusalén, donde estaban, a Emaús, que lo conocemos como Emaús. Emaús significa primavera templada, primavera templada. Por lo tanto, hay que entender un poco la simbología inicial, por qué se van de Jerusalén, Jerusalén es el lugar de el Mesías, el lugar de la plenitud de los bienes divinos, viene Shalom, Jerusalén, el lugar de la plenitud de los bienes divinos, de los bienes mesiánicos. Estos discípulos se van de allí, del lugar del Mesías, porque ha muerto, para ellos, del lugar de la plenitud de los bienes mesiánicos, hacia una nueva primavera, hacia Emaús. Buscan nuevos horizontes, ¿sí? Como los seres humanos, siempre andamos buscando nuevos horizontes. Entonces, en este día, vamos a mirar desde este punto el liderazgo de Jesús en el camino de los discípulos de Emaús. Miremos a Jesús maestro, que interpela la vida; Jesús profeta, revela la voluntad del Padre; Jesús sumo sacerdote, dona su cuerpo para salvación de todos; y Jesús testigo, envía a los discípulos sus testigos. Bien, Jesús maestro interpela la vida. Esto todos debemos estar atentos, pero sobre todo debe estar atento el grupo número uno, los que son uno. Todos atentos, pero el grupo número uno más atento todavía. Bien, en el punto 1 Jesús interpela, Jesús maestro interpela la vida. Lucas 24, 15 al 24. Jesús se hace cargo de la realidad de los discípulos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué dice el texto de Lucas 24, 15 al 24? ¿Algún número uno que tenga la Biblia? ¿Alguien que tenga la Biblia? Lucas 24, 15 al 24. Ahí está el micrófono. Pásenlo por favor para que alguien lea Lucas 24, 15 al 24. Lucas 24, 15 al 24. Puede comenzar si quieren el 13. Lucas 24, 15 al 24. Comiencen el 13. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo: ¿De qué discutís por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único residente de Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Él les dijo: ¿Qué cosas? Ellos le dijeron: Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a liberar a Israel. Pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Muy bien. Entonces, en ese texto vamos a ver algunos elementos que se nos ofrecen. Jesús se hace cargo de la realidad de los dos discípulos. Están defraudados, están temerosos,
están desanimados, están tristes, están discutiendo, ¿sí? Jesús se hace para ellos un maestro bueno. Jesús se hace para ellos un maestro bueno. Los conduce pacientemente al encuentro consigo mismo y más tarde con el Mesías. Él va paciente con ellos caminando. Se hace el encontradizo, ¿no? Cuando sucede esto, ¿no? La sabiduría de Jesús se expresa en sus preguntas. ¿Qué es lo que vienen conversando? ¿De qué vienen discutiendo? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Sí? ¿Qué es lo que vienen conversando? ¿Qué es lo que ha pasado? Con ellas, con esas preguntas, Jesús hace salir a la luz lo que hay en el corazón de los discípulos. Jesús pregunta, porque con la pregunta va a sacar lo que hay en el corazón. Y los invita a poner en juego su libertad y su confianza. Por otro lado, Jesús conoce la mente y el corazón de los discípulos. Saben cómo son, porque ha estado con ellos cercano. Necesita que ellos le manifiesten su propia verdad. Que le manifiesten su propia verdad. Es ahí donde Jesús se revela y se hace maestro. Acoge la vida de los discípulos, la orienta, la anima y le da un nuevo sentido. Los conduce a su verdad. Esto es importante. Jesús no enseña un cúmulo de doctrinas que hay que aprenderse. Jesús conduce a su verdad, a la verdad de cada uno, y renueva su condición de discípulos. El compromiso de Jesús maestro con los suyos es establecer una relación personal con cada discípulo. No es algo lejano, es personal. Hacerse uno con cada discípulo, es decir, la comunión. El interés de Jesús siempre es que el discípulo se dé cuenta que es uno con él, que no hay separación, que nunca la hay, que nunca él está lejos, porque somos uno con él. Generar la comunión también entre los discípulos. Si cada discípulo es uno con Jesús, también cada discípulo es uno entre ellos. La comunión entre los discípulos. Liberarlos de todas las ataduras que les impiden hacer camino de vuelta a Jerusalén. O sea, de vuelta al lugar de la plenitud. De vuelta al lugar de los bienes divinos. Sanarlos de sus heridas a causa de la frustración de sus expectativas. La actitud de Jesús maestro con los discípulos nos invita a vivir la fe fundamentados en la roca de la palabra de Dios, como dice Mateo 7:24, para que ella sea adhesión y comunión vital con Jesús. Nuestra fe tiene que estar unida, cimentada en la roca de la palabra, para vivir la adhesión y la comunión vital con Jesús, ungida por la experiencia de un encuentro personal con Cristo vivo. Esa palabra me debe llevar a un encuentro personal, real, con Jesucristo vivo. Una puesta en diálogo de la propia existencia con la palabra y obra de Jesús. Estamos viendo la ventana, el espejo y la persona, que decíamos el segundo día. La ventana como ese mirar todo lo que Jesús está diciendo, ese espejo en donde nos miramos y nos ponemos frente a Jesús, ¿sí? Y una puesta en diálogo de la propia existencia con la palabra y la obra de Jesús.
el encuentro con Jesucristo vivo es dialogar la vida. Es dialogar la vida. La de Jesús y la mía se ponen en diálogo. Se dialoga la vida. Es decir, la relación con Jesús no es solo de pedirle y de verlo como alguien que un día nos hará un juicio. No, es algo mucho más vital. Es compartir la vida, donde se dialoga la vida y se enriquece mi vida con su vida. Mi vida vacía, mi vida sin sentido, mi vida carente aparentemente, descubre la plenitud en la vida de Jesús. Pero eso requiere intimidad. En un mundo donde no estamos acostumbrados a escuchar, todos queremos que nos escuche, pero no queremos escuchar, hay que hacer un ejercicio de escuchar a Jesús, para que su vida enriquezca mi vida. Porque recuerden, los primeros días decíamos, el camino es que tenemos que configurarnos con Jesús. La vida cristiana no es cantarle a Jesús y cantarle a Dios y darle cosas a Dios como si Dios necesitara. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es llegar a su misma estatura, a reproducir su imagen, a reproducirla en su amor, en su naturalidad, en su humanidad, en su cercanía. Ser tan humano como Jesús. Nosotros a veces queremos deshumanizar a Jesús, como si no fuera humano, ponerlo como si fuera un superhumano, un ser que... Eso no es así. Jesús hizo humano, verdaderamente humano. Nosotros tenemos que humanizarnos con Él, tener sus mismos sentimientos, anhelar tener sus mismos sentimientos. Es decir, hacer propio el proyecto de Jesús. Para un cristiano, para una cristiana, el camino es hacer propio el proyecto de Jesús. Por eso se requiere tener los mismos sentimientos de Jesús. Y el proyecto de Jesús es el proyecto del reino. Así que grupo número 1, anote estas preguntas. Los demás también la anotan para que después la miren, ¿no? Pero el grupo número 1 sobre todo. ¿Qué es lo que más me interpela de Jesús maestro? ¿Qué es lo que más me interpela de Jesús maestro? Pueden también tomarle foto a las preguntas. Y 2, ¿de qué modo estoy siendo maestro, maestra, al estilo de Jesús para las personas que acompaño, en este caso, en la animación bíblica de la pastoral? Porque cada uno acompaña en algo, en alguna pastoral. Entonces, ¿en qué estoy acompañando? ¿Cómo estoy acompañando? Entonces la segunda pregunta, ¿de qué modo estoy siendo maestro, maestra, al estilo de Jesús? Para que las personas que acompaño en la animación bíblica de la pastoral. Segundo punto, Jesús profeta revela la voluntad de su Padre. Algunos de los número 2, lean Lucas 24, 25 al 28. Una Biblia por ahí. Lucas 24, 25 al 28. Aquí está el micrófono para que puedan leer. Lucas 24, 25 al 28. Si no hay otra Biblia, pues entonces alguien que lea, por favor. Lucas 24, 25 al 28. A ver, Andrés, allí mismo, pues. Lucas 24, 25 al 28. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas,
les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Bien, en esta parte vamos a ver algunos elementos. Por ejemplo, Jesús explica las Escrituras empezando por lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Y ahora tenemos que entender algo. Decimos antiguo no porque ha pasado, ¿sí? Podemos decir Primer Testamento. Segundo, revela el plan de Dios para la salvación de los hombres. Es decir, revela que lo que Dios quería y quiere siempre es la salvación humana. Ya sabemos lo que es salvación, ¿verdad? Hablamos de salvación como vida abundante, que no es algo para después de la muerte. Después de la muerte viene plenitud, sí, pero la salvación que Dios quiere, la quiere ahora ya. Que la vivamos ahora como una experiencia de vida abundante, vida dichosa, vida del reino, es decir, alegría, amor, paz, justicia, bondad, etc. Además, interpreta la ley antigua desde la novedad del reino. La ley antigua la va a interpretar, pero desde la novedad del reino, del reinado de Dios, del reinado del amor. Muestra cómo en su persona y en su obra se cumplen todas las promesas de Dios. Esas promesas que desde antiguo dio a su pueblo. Es decir, en él, en su persona, el pueblo recibe todas las promesas de Dios. Además de esto, dice Jesús profeta, al explicar las Escrituras, nos invita a salir al encuentro de la palabra. Salir al encuentro de la palabra. Leer, meditar, orar, contemplar la palabra de Dios. Esto es lo que es la lectio divina. La lectio divina. Leer, meditar, orar y contemplar la palabra de Dios. Dejarnos interpelar e iluminar por la palabra. No es una palabra que yo tomo y cierro los ojos y digo, aquí voy a leer este pedacito. No, no, esto no es magia. Es tomar el texto y hacer un ejercicio de humildad. Leerlo, meditarlo, orarlo, contemplarlo y dejarnos interpelar e iluminar por él, por esa palabra. Descubrir en las Sagradas Escrituras el plan de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan de vida que podemos descubrirlo en la Sagrada Escritura. ¿Qué significa esto? Desconocer las Escrituras es desconocer a Dios. Y desconocer a Dios es vivir como las bestias del campo. Cuando desconozco a Dios, vivo como las bestias del campo. Huyo de lo que no me gusta y busco lo que me gusta aunque tenga que romper las cercas. De ahí la importancia de vivir esa unidad con la palabra. Y además guardar la palabra para que ella se haga vida en nosotros. Tal vez ustedes han escuchado ese canto que responde a una frase de San Francisco de Asís, que estamos pronto a comenzar su novena, donde se dice, yo soy, ya estamos en la novena, yo quiero ser evangelio viviente. Yo quiero ser evangelio viviente, porque el evangelio no son unas letras. El evangelio está allí en las letras, pero no son las letras. El evangelio es la vida de Jesús, sus obras y palabras. Por lo tanto, asumir el evangelio significa que mi vida se vuelve evangelio. Obras y palabras como las de Jesús. Por eso, guardar la palabra para que ella se haga vida en nosotros. Preguntas para el grupo número 2.
A ver, ¿qué es lo que más me interpela de Jesús profeta? Decíamos, ¿no? ¿Qué lugar afectivo ocupa la palabra de Dios en mi vida personal? Afectivo, lugar afectivo. ¿Qué lugar afectivo ocupa la palabra de Dios en mi vida personal? Número 3, ¿cómo me estoy dejando interpelar por ella? Recuerden los grupos, los números 3, ¿Cómo me estoy dejando interpelar por ella? 4, ¿de qué manera la palabra de Dios está afectando la vida de mi comunidad? ¿De qué manera la palabra de Dios está afectando la vida de mi comunidad? Punto 3. Jesús, sumo sacerdote, dona su cuerpo, su vida, para la salvación de todos. Lucas 24, 29 al 30. ¿Alguien que lo lea? Lucas 24, 29 al 30. Lucas 24, 29 al 30. Pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Muy bien. En este caso, Jesús, sumo sacerdote, toma el pan, lo bendice, da gracias a Dios, lo parte y lo da a los discípulos. Cuando dice dio gracias, acción de gracias significa eucaristía, trayendo a su memoria las palabras que él pronunciara en la última cena. Miren, Jesús, sumo sacerdote, toma el pan y hace lo mismo que hizo. No se lo comió él. Primero dio gracias. Es decir, reconoce que el pan es un don de Dios. Y luego lo parte y lo da a sus hermanos. Decíamos en estos días, hay gente que va a la misa y come el pan y no recuerda a los hermanos. Hay gente que come el pan y tiene odio por sus hermanos. Decía San Pablo en Corintios 11 que muchos, dice, hablando de la comunidad de Corinto, que hacían la celebración de la Eucaristía, pero antes había un ágape. Y decía, esas celebraciones que están haciendo de la cena del Señor no son tan cena del Señor. Porque me he enterado, y creo que es verdad, dice él, que algunos llevan mucho y otros no tienen nada. Y unos se embriagan incluso mientras otros pasan hambre. Dice, esto no lo puedo llamar cena del Señor. Mientras unos pasan hambre y otros, dice, despilfarran la comida. Muchas veces nosotros en nuestras vidas comemos el pan y ni siquiera damos gracias. Creemos que nosotros nos los ganamos porque yo trabajo. No, el pan siempre es un don de Dios. Porque la vida es un don de Dios. Porque la salud que tengo es un don de Dios. Y además muchas veces comemos el pan y no pensamos en los hermanos que no tienen pan. Entonces, esto es importante. Porque Jesús dice, se da en el pan. Y cuando dice, esto es mi cuerpo, deberíamos entender, esto soy yo. Esto soy yo. No solo pensar que es mi cuerpo con las uñas, el cabello, la piel, los intestinos. No es eso. Es el Cristo resucitado. Es decir, lo que está ahí es Jesús en cuanto relación. Persona en cuanto relación. No nos estamos comiendo el corazón ni los riñones de Jesús. Eso no es así. Por eso era que Santo Tomás de Aquino decía que no podía suceder ningún milagro eucarístico.
Eso de que se convirtiera en carne, eso no podía ser, porque eso no podía ser del Espíritu, decía él. Porque resulta que lo que está allí no es la carne de Jesús humana. No es eso. Esto soy yo como persona en cuanto a relación que me estoy dando. Soy yo que me entrego en cuerpo y vida, es decir, con todo mi ser. Esta es mi sangre. No estamos tomando la sangre que pasaba por las venas de Jesús. No, no. Estamos tomando la vida, porque la sangre significa la vida. Es decir, esto soy yo en cuanto a relación, y esta es mi vida derramada por ustedes. Por eso dice, hagan esto como memorial mío, repítanlo, pero viviéndolo ustedes, que demos la vida en cuanto a relación con los demás, relación de amor, darnos, entregarnos, y también dar todo lo que soy a los demás. El camino pastoral, el camino de la comunidad, etcétera. Entonces descubren que quien se puso a caminar con ellos en el camino es el mismo Jesús. Es decir, Jesús siempre ha estado con nosotros. Ha estado caminando siempre con nosotros desde que nacimos. Solo que yo no lo he descubierto. Yo no lo he visto. Hasta cuando se quite de mis ojos el velo. Se puso a caminar con ellos en el camino. Es el mismo Jesús que en la cruz entregó su cuerpo, su vida, para la salvación de todos. Es el mismo. El mismo que hoy está en cada persona. Incluso dice, en el más insignificante de tus hermanos. En el que menos significa para mí, es decir, en el que más odio a veces, allí está Jesús. En el que menos acepto, allí está Jesús. Real, no virtual, no aparente, real. Él mismo lo dice, ese soy yo también. Ese soy yo también. Por una sencilla razón, porque todos somos uno con Él. Si todos somos uno con Él, también somos Él. Entonces se abrieron los ojos y lo reconocieron. Si no se abren los ojos, no se le puede reconocer. De ahí la importancia de la animación bíblica de la pastoral. De animar las pastorales de la Biblia para que se abran los ojos de los que van a casarse, de los que están en prematrimonial, de los que están en comunión, de los que están en confirmación, de los que están en los seminarios para ser presbíteros. Se abran los ojos y podamos ver que es el compañero de camino. El compañero de camino. En la fracción del pan Jesús da a los de Emaús la plenitud de la luz divina. Cuando dice, cuando partió el pan, lograron ver. Es decir, la Eucaristía, cuando voy a ella conscientemente, cuando voy a ella abierto al misterio, y cuando voy conociendo lo que es, la luz divina totalmente se me da. Veo totalmente. ¿Por qué? Porque si bien Jesús está en su palabra, Jesús está en las personas, Jesús está en el sacramento. El único lugar donde conjugan las tres es en la Eucaristía. Palabra, comunidad y sacramento. Es lugar de iluminación, de luz. Allí se nos da la luz divina. Ahora, si voy a la Eucaristía, mirando los pajaritos que entraron, mirando el abanico, mirando el reloj, no voy a ver ninguna luz. ¿Sí? Si voy consciente, veré esa luz divina, plenitud de luz divina. Se recrean las facultades espirituales de juicio y de discernimiento de los discípulos. Ahora disciernen desde la espiritualidad, desde el fondo. Todo lo que era tristeza, miedo, que viene del ego, no viene del espíritu. Peleas, contiendas, no viene del espíritu, se desvanece. Y ahora se recrean las facultades espirituales, ¿sí? De juicio, pero juicio no de enjuiciar, sino de juicio mental. Y discernimiento de los discípulos. Reconocen al Mesías. Reconocen al Mesías. Entienden cuál es la voluntad de Dios. No es que salieran huyendo porque había un problema y había muerto el Mesías. No, se queda en ellos
entra en profunda comunión con sus discípulos. Se dan cuenta que Jesús está con ellos y nunca se va de ellos. En la fracción del pan nos invita a dar gracias y bendecir a Dios por nuestra vida. Dar gracias, acción de gracias, y bendecir, decir bien de Dios por nuestras vidas. A ofrecer nuestra propia vida como ofrenda viva al Padre, como lo hizo Jesús. A ofrecer mi vida, mi persona, en cuanto relación con los demás. Una ofrenda relacional de amor. Me ofrezco para relacionarme amorosamente con los demás. Me ofrezco como sangre, como vida, dándome a los demás, dando mi vida por el bien de los demás. A compartir nuestras vidas con los demás. Compartir nuestras vidas con los demás. Por eso cuando yo no quiero compartir la vida, yo mejor me quedo solo en mi casa. Ese movimiento no es del espíritu. Eso es puro ego. O llámalo diábolos, si quiere, división, diábolos. Porque el camino del espíritu siempre nos lleva a la comunidad, nos lleva a compartir, nos lleva a dar la vida, nos lleva a entregarnos para un servicio. Pregunta, equipo 3, número 3 y para todos claro. ¿Cuál es el origen de mi vocación como promotor, llamado a ser promotor de la animación bíblica de la pastoral? Porque todos los que hemos estado aquí estamos llamados, que no lo hagamos otra cosa, o que lo hagamos, ¿sí? Pero estamos llamados a ser promotores de la animación bíblica de la pastoral. ¿Cuál es el origen de mi vocación como promotor? ¿Cómo la alimento? ¿Cómo la fortalezco? ¿Sí? Y segundo, ¿qué relación tiene la entrega que Jesús hace de su vida para la salvación de todos? Miren que el texto bíblico dice de todos, no dice de muchos. La salvación es de todos, ¿sí? Con la entrega de mi tiempo, mis dones y talentos al servicio de la animación bíblica de la pastoral. ¿Qué relación tiene la entrega que Jesús hace de su vida para la salvación de todos con la entrega de mi tiempo, mis dones y talentos al servicio de la animación bíblica de la pastoral en la iglesia? ¿Sí? Punto 4. Jesús, testigo, envía a sus testigos al mundo. Lucas 24, 31 al 33. A ver quién lo lee. Venga, con fuerza pues. Dele, sí. A ver, venga pues acá para que salga en el audio, ¿cierto? Lucas 24, 31 al 33. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las Escrituras? Levantándose, al momento se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. Muy bien, es decir, volvieron a la comunidad. Se habían ido de la comunidad y ahora volvieron a la comunidad. Y vamos a ver entonces este movimiento. Jesús se muestra a los discípulos para que ellos vayan a anunciar al mundo. El testigo llama a los discípulos para ser testigos. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Es decir, Jesús les explicó las Escrituras a ellos.
A ellos les tocará ahora explicar la escritura a los demás. En el mismo instante, ellos se ponen en camino. Cuando reconocen a Jesús, de inmediato se ponen en camino. Regresan a Jerusalén, vuelven a la comunidad de discípulos y ellos contaban lo que les había ocurrido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Para ser verdadero discípulo enviado de Jesucristo, necesitamos revestirnos de la fuerza de los testigos. Hay que revestirse de la fuerza de los testigos, es decir, el Espíritu Santo, el espíritu del amor de Dios. En palabras simples, hay que revestirse de amor, porque tenemos que llevar el mismo amor de Jesús y el deseo de salvación de Dios que tiene por nosotros, como lo tenía Jesús también. Un deseo de salvación de los demás. Es decir, que los demás experimenten vida abundante, vida verdadera, alegría, amor, paz. Y que los demás descubran que esta vida verdadera y abundante no viene de una mujer, no viene de un hombre, no viene de un dinero, no viene de una cuenta, de nada físico. Viene del encuentro con Jesús vivo. Porque el ego nos engaña. Ay, es que mi felicidad no está completa porque lo que me hace falta es tener $1.000.000. O me hace falta tener 100. O me hace falta tener hijos. Me hace falta tener un hombre o una mujer. Eso es falso, eso es engaño. Eso es engaño. ¿Por qué todos los que tienen esposa o esposo no son felices? Es un engaño. ¿Ve? La auténtica felicidad, la vida abundante, viene del encuentro con Jesús. Y está disponible para todo mundo. Por otro lado, una preocupación afectiva, pero efectiva también. Afectiva, que yo la sienta, pero también efectiva por todos los seres humanos. No por unos, no por mi comunidad nada más, yo y mis circunstancias de Ortega y Gasset, sino por toda la humanidad. Especialmente por los pobres y marginados. Especialmente por los pobres y marginados. Los que se han ido de la comunidad. Los que no están en la comunidad. Los que están tristes. Van de camino peleándose. Toda esta gente, ¿no? Entonces preguntarnos. Grupo 4. ¿De qué modo me interpela Jesús testigo? ¿De qué modo me interpela Jesús testigo? 2. ¿Qué testimonio de Jesús estoy dando en la animación bíblica de la pastoral en la comunidad? ¿Qué testimonio de Jesús estoy dando? Afectiva y efectiva en la animación bíblica de la pastoral. ¿Y en qué otros lugares? Familia, amigos, vecinos, etcétera. ¿En qué otros lugares? Familia, vecinos, amigos, etcétera. Bien, y aquí terminamos lo que es la exposición y vamos a trabajar ahora los grupos 1 con las preguntas 1, los grupos 2 con la pregunta 2, preguntas 2, etcétera, etcétera. Entonces, a reunirse por grupos, pues, los 1 con los 1, los 2 con los 2, 3 con 3 y 4 con 4. Ya. ¿Qué es lo que más interpela a Jesús Maestro? No somos capaces de reconocerle. Muchas veces, a pesar de haber recibido tanta palabra de nuestras vidas, tenemos los ojos embotados y reconocemos con más facilidad otras voces en lugar de la de Dios. La forma en que Jesús amorosamente dialoga con los discípulos haciéndolo reflexionar y discernir en todo lo que han vivido. Jesús se acerca primero para averiguar qué es lo que están pensando, para luego acompañarles.
Nos interpela porque Él también se acerca en medio de nuestras preocupaciones. Genera un diálogo en nuestro interior que nos hace reconocerle. La forma en que Él nos llega, nos pregunta, nos cuestiona y nos anima a expresar lo que pensamos, lo que nos preocupa. Jesús camina siempre con nosotros, pero nosotros cargados con cosas propias de nuestro ego, no reconocemos lo que no le prestamos atención. Ay, Dios, la vida. Los discípulos están tristes, sufriendo, pensando que Jesús había muerto a pesar de las enseñanzas y milagros que hizo, pero Jesús estuvo allí con amor y paciencia, los escuchó. Eso nos cuestiona porque Él no los regañó, se compadeció, nos preguntó si nosotros también respondimos. Si nosotros también respondemos igual. La segunda pregunta, ¿de qué modo estoy haciendo maestro al estilo de Jesús para las personas que acompañó en la ABP? Sentimos que escuchamos más actualmente, tratamos de acompañar con cariño a las personas que atendemos, enfermitos, catequizando los hijos, nietos, tratamos de animar a nuestros hijos y todas las personas con nuestra alegría, por medio de los distintos carismas que tenemos, sin avergonzarnos de hablar de Dios y siendo testigos, siendo testimonio, no solo con las palabras, sino también con nuestra forma de ser, de actuar, tratando de vivir en familia, acompañando a las personas hacia un encuentro con Dios vivo y manteniendo la unidad familiar. A ver, grupo número 2. Grupo número 2, a la palestra. A ver, venga acá, grupo número 2. Buenas noches. Al grupo número 2, ¿verdad? Son 4 preguntas. La primera es, ¿qué es lo que más nos interpela de Jesús profeta? Bueno, nosotros explicamos, ¿verdad?, que el reino de Dios ya lo estamos viviendo, pero muchas veces el ego nos impide aceptarlo para poder verlo y vivirlo. Y al no reconocerlo y al no vivirlo, no podemos dar el anuncio y el ejemplo de Jesús profeta. La número 2, ¿qué lugar afectivo ocupa la palabra de Dios en nuestra vida personal? Nosotros decidimos que la palabra de Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas, porque al escuchar de ella nos inunda de paz, amor, gozo, alegría, seguridad, confianza, ya que cada mañana al reconocer la palabra de Dios y al leerla y a escucharla, el Espíritu Santo se revela en nuestras vidas. Pregunta 3. ¿Cómo me estoy dejando interpelar por ella? Respuesta. Al permitir la escucha de la palabra, nos ayuda a aumentar la fe y crecer espiritualmente. Número 4. ¿De qué manera la palabra de Dios está afectando la vida de mi comunidad? Pero nosotros decidimos un poco cambiar la palabra afectar, ¿sí? Más que todo lo vamos a poner
como reaccionar o promocionando en nosotros, pues. Y respuesta, dice, nos lleva dice, en la comunidad no nos afecta, ¿verdad?, de forma negativa, porque muchas veces hay vacíos y desconocimientos en la palabra, pero sí nos afecta positivamente en nuestra familia, ya que nos enseña a meditar en armonía, amor, respeto y muchos más valores. Muy bien, un aplauso para ese grupo. Grupo número 3. Grupo número 3. ¿A quién le corresponde? ¿Cuál es el origen de mi vocación como promotor de la ABP? ¿Cómo la alimento o cómo la fortalezco? El origen de mi vocación como promotor de la ABP es el llamado y su posterior revelación de amor en cada una de nuestras vidas, lo que trae el Espíritu Santo para que exista una permanencia en la fe, que es alimentada mediante la oración y la lectura de la palabra. También podemos meditar en la misma palabra. Es fortalecida poniéndola en práctica permanente en el amor hacia nuestro prójimo, pero esto requiere disciplina, obediencia y compromiso. ¿Qué relación tiene la entrega que Jesús hace de su vida para la salvación de todos, con la entrega de mi tiempo, mis dones y talentos al servicio de la ABP? La relación de entrega de Jesús es para marcar un modelo a seguir para sus fieles a través de la fe, sin importar los desafíos que enfrentemos en la vida. Te conozco desde el vientre de tu madre, desde antes que naciera. Esto nos refleja lo que hace referencia a los dones y talentos otorgados para ser desarrollados y puestos al servicio de la comunidad. Y es justo cuando se recibe el llamado. Muy bien, un aplauso. Grupo número 4. Grupo número 4. ¿Quién más falta? Hola. El punto número 4, que nos habla de Jesús testigo. Las preguntas eran: ¿de qué modo me interpela Jesús testigo? Jesús nos llama a seguir reunidos, a participar en comunidad, nos acompaña, nos anima ante las dificultades y en todo momento. Por tanto, nosotros compartimos en que es importante decidirnos por seguir desde este mismo momento en el que estamos aquí parados, llevando este testimonio a todos los interlocutores. La pregunta 2 dice: ¿qué testimonio de Jesús estoy dando en la animación bíblica pastoral y en qué otros lugares como familia, vecinos, etcétera? Entonces nuestra respuesta es la siguiente. Primero, animados a prepararnos en todo lo que es el tema de la animación bíblica pastoral, compartir la experiencia que aquí se ha vivido en estos días de formación, hablarlo con el testimonio de vida.
ser cercano al que vive al lado, cercano a Dios con los que compartimos en comunidad, preocuparnos por las necesidades y hacer efectiva esa ayuda y el acompañamiento y animación del necesitado. Nos compartía un compañero que cuando los compañeros en su colegio no tienen que merendar o comer, compartir de lo que tenemos, así igual todos. Y añadimos la lectura de Gálatas 2:20 que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es todo, gracias. Un aplauso. La idea es que después cada grupo se preocupe de que llegue a los demás sus respuestas. ¿Cómo lo van a hacer? Traten de mandar las respuestas suyas bien clarita por WhatsApp a los grupos, a los demás, para que tengamos todos las respuestas en catequesis, en liturgia, en pastoral social, donde tengan ustedes grupos, en los grupos que estén, manden su respuesta. Bien, terminamos con esto, esta semana de teología y espiritualidad. No sé qué les ha parecido, si hay alguna pregunta, alguna idea, antes de terminar con la oración y entrar en el momento de agape. Que tendríamos que quitarnos todo esto para que nos conozcan. Ah, que no se conocen por las mascarillas. Sí. Y por otro lado no sabemos los nombres tampoco. Bueno, aquí hay personas del Sagrado Corazón. ¿Dónde están? Levántense, pónganse de pie. Aquí tenemos el Sagrado Corazón. Un aplauso, que viene el Sagrado Corazón. A ver, ¿de qué otra parroquia hay ahora mismo aquí? ¿Qué otra parroquia? No hay más parroquia aquí. ¿Catedral? Oh, Sagrada Familia. Bravo. El Carmen. No hay más parroquia, ¿no? Bien, entonces San Martín allá. Ah, muy bien. Entonces un aplauso para todos y todas, ¿eh? Y sigamos trabajando en esta idea de formar un equipo en las parroquias de animación bíblica de la pastoral. Lo que son otras parroquias, lleven este mensajito allá, padre, que mire que es bueno hacer una formación, un equipo de animación bíblica de la pastoral, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? También yo le voy a dar un tema al clero sobre esto. Lo más seguro que sea esta última charla, este último tema, se lo dé al clero también en la próxima reunión, para que ellos también se animen para formar los equipos de animación bíblica de la pastoral. Bien, entonces agradecemos este momento y estos días y pues vamos a hacer una oración para culminar y de ahí entramos a el compartir. Como siempre, alguien que haga la oración final de gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primeramente, Señor, te damos las gracias por esta semana que nos has permitido vivir, disfrutar, compartir como hermanos. Tanto tiempo que no estábamos así y nos ha llenado con esa bendición de estar una vez más juntos, aquí en torno a tu palabra, aprendiendo más de ella, conociendo más de ella. Y pedimos al Espíritu Santo para que cada día nos abramos más a esa escucha de la palabra y nos alimentemos de ella cada día, para que así podamos vivir tu reino, ese reino de amor que tú tanto deseas que vivamos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordemos que los martes estamos dando formación bíblica, todos los martes de 6:30 a 7:30, para que pues sigamos
alimentándonos de la palabra. Todos los martes formación bíblica. Buenas noches. En nombre del grupo, ¿verdad? Queremos agradecer con todo el corazón, con todo el agradecimiento al Padre Rory, excelente sacerdote. ¿Se acuerda cuando hacemos las oraciones? Danos sacerdotes santos, danos sacerdotes sabios. Aquí tenemos uno, ¿ves? Para la gloria de Dios. Usted. Lo ha hecho el sacerdote, ¿verdad? El pueblo santo, ¿sí o no? Lo queremos mucho, Padre. Muchísimas gracias. Que el Señor lo siga utilizando para llevar su rebaño, que es el encargo que le ha dado a usted. Y que la verdad es que el trabajo se ve excelente aquí en todos nosotros. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Recuerden que estamos para servirles. Este es nuestro llamado: enseñar, guiar y santificar a la comunidad. Muchas gracias por permitirme servirles. Así que ahora a el brindis.